Muy buenas noches, estimados colegas, amigas y amigos, distintos profesionales que asisten a esta sesión del día 12 de mayo de 2020, con el objeto pues de desarrollar la quinta y última de las conferencias o sesiones que tenemos pues programadas para esta noche. Realmente, pues es un gusto estar con ustedes tratando estos temas y muy contento, ¿verdad? De casi llegar a al término, ¿verdad? Conclusión de este proceso, por lo menos de esta etapa de las teorías pedagógicas. En tal sentido, quisiera como en primer lugar verificar si existe audio de parte de ustedes, ¿verdad? Si logran escucharme. Me pueden hacer alguna señal, ¿verdad? O brevemente me dicen de que sí hay audio. Bien, Juan Miguel Ángel dice de que sí. Juan José también dice que todo está bien, qué bueno. Entonces empezamos a tener perfecta, ¿verdad? Perfecta comunicación a través de la plataforma, puesto que hasta el día de hoy no nos ha fallado. Estamos muy satisfechos, ¿verdad? Y muy agradecidos también al personal en que nos da apoyo, ¿verdad? Para que nosotros podamos interactuar. En tal sentido, Daniel Díaz dice que excelente, dice, Fátima Andrade también dice que todo está viendo, Anatila dice que muy bien, Julia Ventura en igual sentido. Entonces, bueno, creo de que estamos bien con las cuestiones logísticas y vamos a comenzar, ¿verdad?, a hablar un poco sobre ya el último tema de la asignatura, como son las teorías pedagógicas en los entornos educativos actuales. ¿Verdad? Entonces, digamos, es el recorrido histórico, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de las realidades tal cual como algunos observan la educación. Cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentran, digamos, las instituciones educativas y el quehacer docente. Cuáles son las funciones que cumplimos como docentes, como educadores, cuál es nuestro perfil, con qué competencias contamos, sociedad está satisfecha con el trabajo que realizamos los docentes, si nosotros en lo personal también, digamos, estamos a gusto con nuestra práctica, nos consideramos personas profesionales o competentes para desarrollar esta actividad. Entonces, todas esas preguntas vendrían como a ayudar un poco a la reflexión, ¿verdad? Nos puede ayudar digamos, a reflexionar sobre nuestra práctica docente porque tiene unos propósitos, tiene unas finalidades. Y para desarrollar esa, pues el punto clave, ¿verdad? En ese proceso son los docentes. Pero ahora que ha cambiado, ¿verdad? Como lo hemos visto en la historia, ¿verdad? Las distintas etapas en la historia, algunas, no todas, hemos visto cómo ha cambiado lo que es la función que realizamos como educadores, como docentes, donde cada vez ha venido siendo distinta. Incluso ustedes que están en este proyecto importantísimo, creo yo, no solamente para la formación de ustedes, sino que para la universidad como zona del país e incluso como país, porque digamos, es una preocupación o es una actualización muy importante en la educación que hoy por hoy estamos pasando, ¿verdad? Estamos transitando, aunque ya días lo está, pero no con tanta fuerza como se ha visto producto ahorita de la situación en la que encontramos, donde las competencias digitales en los docentes se vuelve un elemento indispensable, ¿verdad? Esencial para contar con educadores, con docentes que sepan hacer uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, todo eso, ¿verdad? Hay una preocupación, hay un interés de la universidad en generar este tipo de docencia o de maestría en docencia en entornos virtuales. Entonces, bueno, la idea era esa, ¿verdad? El propósito era orientar, digamos, el trabajo de ustedes para que a través de las capacidades que ustedes ya tienen, el interés personal, ustedes puedan proyectarse en el conocimiento de todas estas herramientas, digamos, tecnológicas vinculadas a la docencia y a la educación. Entonces, vuelvo nuevamente, que tenemos ahí el tema de que es el entorno educativo actual, como repito, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las reflexiones actuales que se pueden hacer sobre
temática, ¿verdad? Entonces, les invito, ¿verdad?, que traigamos a nuestra memoria con lo que empezamos allá de los sofistas, hasta nuestro momento actual. Todo ese, digamos, toda esa evolución histórica que ha traído la educación y, por supuesto, ya no es lo mismo. Y ahorita estamos nosotros transitando por un modelo, ¿verdad? Estamos haciendo una transición para, digamos, encontrarnos con un nuevo paradigma de la educación, como son las TICs. Las TICs representan un nuevo paradigma en la educación, como es digamos, la educación o los aprendizajes a través de la Internet y las redes sociales. Hoy por hoy, ¿verdad? Son un nuevo paradigma que se está como gestando en la realidad en donde las personas ya no aprenden de la misma manera. A través de la Internet y con redes sociales, las personas no aprenden de la misma manera, ni tampoco los docentes enseñan de la misma forma como lo hacíamos antes. Nosotros también tenemos que adaptarnos a estos cambios. A veces cuesta, ¿verdad? En la medida de que, digamos, ya nos hemos mantenido muy cómodos con un paradigma. He seguido algunas teorías pedagógicas hasta este momento, me han sido funcionales, ya digamos, las conozco, las aplico y no quiero salir de esa área de confort. Porque esto, ¿verdad? Y aquí los felicito a ustedes porque he visto al grupo muy animado, muy motivado con estos temas, lo he podido observar digamos, en lo que ustedes me han mandado en las actividades, en las tareas. Veo personas que están muy, pero muy interesadas con esta temática de la docencia, personas preocupadas por el fenómeno educativo, y eso me parece a mí que es excelente de parte de ustedes. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Una vez que ya hemos hecho la introducción y vamos a comenzar con viendo nuestra agenda de esta noche. Ahora, a diferencia de los anteriores, tenemos 6 puntos. ¿Verdad? Uno que es el estudio comparativo de sistemas educativos. Brevemente haremos referencia, ¿verdad?, a los datos que tienen ustedes ahí en el material de lectura. Luego veremos el análisis de la problemática educativa con énfasis en la educación superior. En la unidad anterior estuvimos viendo hasta la educación media, ¿verdad? Media hacia atrás, pero hoy, ¿verdad? En esta quinta y última sesión, vamos a dedicar a estudiar y analizar la educación a nivel superior, principalmente, ¿verdad? Aunque también hay en la tarea que van a tener ustedes esta semana, está entrevistar, ir a hacer un trabajo, digamos, un proyecto integrador de entrevistar nuevamente a docentes, a directores de centros educativos, con el objeto de acercarnos a la realidad. El propósito de ello es que ustedes, así como últimamente, ¿verdad?, que nosotros somos los constructores del conocimiento, ¿verdad?, así como dice el constructivismo, y que también en la educación por medio de la Internet y las redes sociales implica, que les mencionaba, de que el estudiante aprende de manera diferente, y una de las características principales de ese aprendizaje es que es autónomo. Es decir, los estudiantes aprenden y estudian, ¿verdad? Y generan aprendizajes solos. Nosotros nada más lo que hacemos es, a través de nuestra especialidad, el dominio, el manejo de nuestra, digamos, del área específica en la cual educamos, vinculado a una serie de competencias digamos, de formación integral que debemos que tener también los docentes, orientamos a los estudiantes, facilitamos digamos, para que los estudiantes puedan potenciar todas sus capacidades en lo que ellos pretenden conocer. Esa es como ha venido como a variar un poco la función de los docentes. Luego están los retos y desafíos de la educación, o sea, qué es lo que se espera en el pleno siglo XXI, que ya llevamos un buen tramo, ¿verdad?, del siglo XXI, de lo que hemos incursionado, ¿verdad?, en las nuevas exigencias, todas las complejidades que genera este mundo cada vez más globalizado, más interconectado, donde el avance del conocimiento y la tecnología va a una velocidad muy, pero muy tremenda, donde ahora las cosas ya no tienen tanta durabilidad, ya no permanecen mucho en el tiempo, sino que todo va muy acelerado y muy cambiante. Y dentro de eso, pues ahí estamos, digamos, hay que conocer nosotros como educadores cuál es el rol que debemos desempeñar en estos, digamos, en estos ambientes.
Asimismo, vamos a ver como cuarto punto la argumentación científica en una propuesta pedagógica institucional. También vamos a conectar que esto tiene que ver con el trabajo de esta semana, ¿verdad? Donde van a hacer el proyecto integrador, van a vincular lo que es la propuesta pedagógica de un centro educativo con el tema del perfil del docente universitario. Entonces van a tratar ustedes de hacer, van a investigar, van a realizar una investigación que es una de las competencias también que debemos de desarrollar como educadores, nuestras habilidades y nuestra competencia en investigar. Entonces, y luego como quinto punto está la estructura didáctica de un modelo pedagógico, como decir qué estructura es la que debe de tener, cuáles son las preguntas que hay que formularse para hacer un modelo pedagógico, porque hay que decirlo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los que estamos en la práctica docente, digamos, nuestra función o nuestra labor o nuestra práctica docente debe de estar orientada, debe de estar prescrita en un documento, al cual le llamamos documentos curriculares, específicamente lo que es el modelo pedagógico. Toda institución educativa debe de contar con un modelo pedagógico, el cual contiene sus propósitos, su metodología, qué es lo que se va a enseñar, hasta dónde se va a enseñar, qué tiempos son los que se van a utilizar, qué recursos va a disponer el docente, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está como anunciado en este documento al cual nosotros le llamamos modelo pedagógico. Y en ese modelo pedagógico están insertas las teorías pedagógicas. Yo esperaría pues que hasta este momento todo depende del interés que ustedes muestren, ¿verdad?, sobre alguna teoría pedagógica, pero creo yo que uno de los grandes objetivos que tendría esta asignatura es que ustedes, al concluirla, digamos, si no la tenían antes, pues ahora digamos, se identifiquen como educadores con una teoría pedagógica y en un pedagogo determinado. Aunque hay que decirlo, ¿verdad? En la práctica docente no nos podemos casar solamente con una teoría, porque las teorías pedagógicas se aplican de acuerdo a al contexto, ¿verdad? A la realidad, donde nosotros vamos a actuar como educadores. Eso dependerá la teoría que vamos a utilizar para, digamos, generar esos aprendizajes o orientar o facilitar los aprendizajes en los estudiantes. Todo dependerá de la realidad. Por eso es que ustedes digamos, se van a fijar de que es una integración de teorías pedagógicas al momento de ejercer nuestra función, porque la realidad es, digamos, es muy distinta. No todos los estudiantes, incluso no todos los estudiantes, saben ustedes, aprenden de la misma manera. Y finalmente vamos a ver como último punto el perfil del docente de educación superior a partir de la construcción social, construcción de REA, ¿verdad? Que son los recursos educativos abiertos, o sea, son los que no tienen, digamos, seguridad o son libres en el sentido de que podemos usarlos y no tengamos temor de violentar alguna propiedad intelectual de quien los ha creado. Entonces, vista así nuestra agenda, vamos a tratar de avanzar a efecto de que, pues, como acostumbradamente, nos hemos tardado unos minutos más. Entonces, voy a tratar de que, digamos, ajustarnos a los tiempos. Empezamos, ¿verdad? Como de costumbre, empezamos con una interrogante antes de iniciar el desarrollo de nuestra temática de esta noche. ¿Qué sería, verdad? ¿Por qué es importante el estudio del entorno educativo actual? Aquí podríamos ensayar muchas respuestas, ya sea por la prelectura que tengamos o por vinculando los aprendizajes o la temática que con anterioridad ya hemos desarrollado. En principio podríamos decir, ¿verdad?, que bueno, sería para analizar, ¿verdad?, reflexionar cuál es la condición, en qué condición está la educación primero de nuestro país, en qué condiciones está, vinculada a lo que existe fuera del mismo, como en primer lugar a nivel centroamericano. Es bueno hacer esas comparaciones con el propósito de ver en qué nivel nos encontramos. No con actitudes, digamos, negativas o envidiosas, sino con el objeto para verificar qué es lo que estamos haciendo bien y en qué nos estamos equivocando. Asimismo, incluso yo podría hacer un análisis sobre el nivel educativo por zona del país, en qué condiciones estamos nosotros, digamos, en qué condiciones están las universidades
en El Salvador, tanto a nivel occidente, centro, ¿verdad? Y oriente. ¿Cuál es el desarrollo? Si estamos hablando de una misma formación o podemos hablar de una formación distinta. Entonces, algo parecido, pero esto sería como a nivel ya digamos, como de países, así como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que es uno de los países que ha sido visto, ¿verdad?, como un país más desarrollado dentro del istmo centroamericano, que ha tenido grandes cambios a nivel educativo. Entonces, y principalmente, pues, creo yo, y dentro de esta interrogante estaríamos nosotros los docentes, ¿verdad? ¿En qué condiciones estamos? ¿Cuál es nuestro papel o qué es lo que yo debería de hacer como docente en estos entornos educativos actuales? Que ya como lo hemos dicho, ¿verdad? Salta a la luz el tema de lo virtual. Salta, digamos, la referencia al Internet y las redes sociales como herramientas de donde nosotros tenemos que cumplir una función, tenemos que adoptar también un rol frente a este uso de herramientas tecnológicas, y es que son los estudiantes los que ya, digamos, por su edad, por la aparición de la Internet, que fue muy, digamos, muy coherente o muy de acuerdo a su desarrollo, digamos, de los aprendizajes en centros educativos. En cambio nosotros no. Nosotros estudiamos a lo tradicional, con tiza, pizarra, y luego que apareció el pulmón, ya eso era un avance tremendo, ¿verdad? Entonces, pero ahora ya los estudiantes, ¿no? Ahora los alumnos estudian con aparatos tecnológicos, como un teléfono inteligente, una computadora. Entonces, ellos ya es una manera distinta que han generado sus aprendizajes. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Desarrollando el primer tema, como son los estudios comparativos de los sistemas educativos. Ustedes en el documento que se les ha dado como apoyo, ¿verdad? Van a tener ustedes a disposición unos datos estadísticos sobre cuáles son las condiciones, en qué condiciones se encuentra, digamos, la educación a nivel centroamericano. Entonces, en primer lugar, vamos a decir de que con ello se busca, ¿verdad?, que los centros educativos, las instituciones educativas, cumplen los requisitos mínimos de estándares de calidad educativa a nivel internacional. Una de las preocupaciones de las instituciones es la calidad educativa. Así muy parecido, así como cuando se le exige al padre darle tiempo a sus hijos, pero no cualquier tiempo, sino que tiene que ser un tiempo de calidad. Entonces, lo mismo pasa en la educación, donde se exige, ¿verdad? Existe digamos, una expectativa, ¿verdad?, de que las instituciones educativas sean de calidad. Ustedes pueden ver que las personas cuando quieren ingresar a una institución buscan y indagan cuál es el prestigio que tiene esa universidad. Entonces, es porque hay un reconocimiento de que se brindan procesos educativos de calidad. Entonces, esa es la idea. Y no solamente nacional, sino a nivel internacional. Asimismo, está el conocer el desafío del docente y estudiantes para que sean capaces de desenvolverse en cualquier espacio laboral, sea nacional o internacional. Esto tiene que ver mucho con esto de la homologación de carreras universitarias o de títulos universitarios, ¿verdad? Que son las capacidades, el reconocimiento, ¿verdad? Que si una persona ha sido preparada de tal manera o en tal universidad, entonces no hay, digamos, ningún problema de que él se pueda desenvolver en cualquier institución laboral, ¿verdad?, o un trabajo en cualquier país, porque existe esa, digamos, ese desenvolvimiento, esa preparación o esa formación suficiente que se le reconoce ese prestigio. Asimismo, los sistemas educativos son modificados constantemente, no por la calidad educativa, sino por intereses políticos partidarios. Creo que lo mencionábamos en una de las sesiones anteriores, de que el acto educativo es intencional, no es, digamos, algo inocente, no se desarrolla, una institución no desarrolla los modelos educativos desprovistos o marginados o al margen de el aspecto político. La educación responde a un modelo político porque la educación forma el perfil del ciudadano que se quiere para la sociedad. Si quiero un ciudadano dócil, obediente, que no reclama, no exige, entonces eso lo preparo yo a través de, bueno, los estados lo han hecho a través de la educación.
como decía Althusser, ¿verdad? Los aparatos ideológicos del Estado, que son los instrumentos cómplices por excelencia del tipo de poder político que prevalezca en una sociedad determinada. En tal sentido que si tenemos un poder político que sea justo, democrático, respetuoso de los derechos humanos, entonces esto se verá reflejado en la educación que se desarrolla en ese país. Por lo tanto, los modelos educativos no son inocentes. Eso tiene que ver también con la propuesta pedagógica a la cual responden cada una de las instituciones. Que ustedes, como de ahora en adelante, pues que para que sirva algo la teoría y que no sea solamente por acumular conocimiento, sino que esta teoría tiene que servir para algo. Lo primero que tenemos que ir a buscar después de haber cursado esta asignatura es ir y pedir a nuestra institución educativa cuál es su modelo pedagógico, revisarlo, ¿verdad? Y ver cuáles son los propósitos o cuáles son las propuestas pedagógicas que contiene el modelo de esa institución. Donatilla dice, la educación es utilizada como un instrumento de dominación del sistema político. Perfecto, ¿verdad? Ahí tenemos toda una tradición, tenemos una abundante literatura, ¿verdad? De pedagogos, principalmente se le asocia digamos, a este movimiento a Paulo Freire, donde hacía ese señalamiento, ¿verdad? Hacía ese señalamiento muy puntual sobre el aspecto político de la educación. Por lo tanto, aquí me quiero quedar con la idea de que ustedes tomen conciencia que la educación es un acto político. La educación en sí es política, ¿verdad? No le tengamos temor a hacer referencia a la educación digamos, de este lado político que tiene el acto de educar. Cuando nosotros estamos desarrollando una clase, ya sea por conciencia o por ignorancia, nosotros reproducimos un sistema político. Y, digamos, la clave está es que tome conciencia de que lo estoy haciendo, es decir, ya sea para un sentido o para otro. Lo grave sería que estoy cumpliendo una función política y no me doy cuenta. Entonces, nuestra función no es solamente, digamos, conocimiento neutro, no es solamente una actividad loable, virtuosa, sino que también tiene unos propósitos políticos. Entonces, asimismo, los países que más invierten en educación logran mejoras no solo en su economía, sino en todos los campos, condiciones de vida, salud, seguridad, educación. Miren, la experiencia que ha demostrado países que han hecho la inversión en educación han tenido o tienen hoy por hoy grandes beneficios. Países que se han atrevido a, en lugar de invertir de su presupuesto en armas o en ejércitos, en armar más a la población o en comprar más armamento, estos son los países que cuentan con los peores niveles de desarrollo económico y social, y donde la población, es decir, las personas son las que son más infelices. Sus expectativas de vida no han sido cumplidas. En cambio, países como en el caso nuestro, ¿verdad? Que como ustedes lo van a ver ahí en las estadísticas, tenemos a Costa Rica, donde hicieron una reforma ya por 1950, donde dejaron de invertir digamos, en Fuerza Armada, y ese dinero lo destinaron a la educación, y es ahí donde tenemos personas más realizadas, más felices, más satisfechas con su proyecto de vida. Entonces, Joana Medina dice, Costa Rica es un ejemplo, exactamente, Costa Rica es el ejemplo, creo yo, de que es con el cual nosotros deberíamos de compararnos, una comparación sana, por supuesto, que sería cómo seguir los pasos de Costa Rica, ¿verdad? El nivel de desarrollo, no solamente por cuestiones económicas, sino de satisfacción de las personas. No porque tengan abundancia de cosas materiales, sino es la realización de las personas, y esto lo lograron por la inversión en educación. Se vio el sacrificio en un momento, pero luego esto lo recobraron con creces. Donatí le dice instrumento, disculpa. Entonces, sí, es un instrumento de dominación del sistema político, la idea que había dicho antes, don Atila. Y esto también, otro de los elementos que tenemos como último señalado, ¿verdad? En este análisis, que ustedes, digamos, más detenidamente pueden ver ahí los salarios y la inversión de dinero que hacen los países en educación, para ustedes la diferencia que existe y en qué nivel estamos como país.
Y en el caso del salario de los docentes también hay datos estadísticos y aquí yo puedo hacer una breve referencia. Vean ustedes, los docentes en la historia ha demostrado de que los docentes no han sido los mejores salarios de una sociedad. El docente aún sigue teniendo, digamos, una remuneración donde no le satisface, digamos, todas sus necesidades o no hay un reconocimiento social a nivel económico de pagarle buenos salarios a los docentes y nada más que sí hay un prestigio social, pero todavía no se le reconoce en el aspecto, digamos, económico, que no lo es todo, ni tampoco decir de que los docentes buscan, realizar su trabajo por dinero, sino que es necesario también de que él sepa o que él pueda cumplir unas expectativas y un proyecto de vida adecuado. Por eso, ¿verdad? Por el salario es que no existe como una atracción, ¿verdad? Por las personas tal vez con mejores condiciones, mejores competencias para dedicarse a la educación. De ahí que la mayoría de docentes proviene de la sociedad de los estratos más bajos, ¿verdad?, del país. No los que, digamos, tienen grandes posibilidades, que cuentan con las condiciones, generalmente no se interesan por el acto de educar, sino que esta tarea se la dejan, digamos, a capas, digamos, bajas de la sociedad. Por eso ustedes van a ver que la mayoría de docentes proviene de, no de sectores privilegiados, ¿verdad? Sino que, y generalmente en la educación parvularia, también se le ha destinado a un grupo que hoy por hoy está en una lucha por lograr la igualdad, como son las mujeres. También hay una fuerte tendencia, ¿verdad? Que son las mujeres las que más se dedican al acto de educar, principalmente en cada vez que se miran los niveles bajos como menos importante, que es un error cuando estamos estudiando, digamos, pedagogía. Y las posiciones más prestigiosas, como decir que es, digamos, es más importante un profesor universitario que un profesor de parvularia, que vuelvo nuevamente, que es un error, pero por esa idea de que es más prestigioso, también se le ha dado lugar más al hombre que a la mujer. Entonces, en estas leyes de equiparación entre hombres y mujeres también se habla sobre ese dato. José Medina dice, los docentes son profesionales valorados, la educación es una profesión con prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. Correcto, es decir, eso yo lo reafirmo, todavía se tiene y esa autoridad con la que cuentan los docentes no es digamos, por el poder que tienen, sino que son personas académicas, el reconocimiento que se le da porque son personas humanistas, son personas dadas a la ciencia, son personas muy dedicadas a sus estudiantes, ese es el prestigio que tienen, y no solamente en conocimiento, sino también en su vida ética. Son personas que tienen ese reconocimiento de la sociedad de que los docentes tienen buenos comportamientos, pero, ¿verdad? Eh, en el aspecto económico, el aspecto de salarios, ahí sí que, digamos, existen grandes diferencias. Todavía el docente no cuenta con esas condiciones económicas que le den prestigio. Un caso, ¿verdad? Una institución pública, vayámonos a la práctica. Nosotros tenemos instituciones donde tal vez no es que tenga yo una idea despectiva sobre el cargo, pero hay cargos así, digamos, de ordenanza de unas instituciones que ganan más que un docente o ganan más que un médico, incluso la medicina, hay ciertos médicos que tampoco tienen ese reconocimiento salarial que tienen otras profesiones. Entonces a eso es que me refiero, ¿verdad? Que donde hay un reconocimiento, un prestigio, pero el salario sigue siendo, digamos, el talón de Aquiles del aspecto social de los docentes. Entonces vamos avanzando, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis de la problemática educativa, específicamente en el ámbito de la educación superior, y como primer punto tenemos que el aspecto del acceso a la educación superior, en donde tenemos que los estudiantes de educación media tienen graves problemas para acceder a la educación superior. Y ahí tenemos que nuestro país existe la educación pública, ¿verdad? Superior, y existe la educación pública, privada a nivel universitario o superior. Y ahí tenemos pues que en este caso la Universidad Nacional y el resto de universidades que prestan sus servicios en el país. El asunto está que tenemos tenemos un problema a nivel educativo de acceso.
¿verdad? El acceso a la educación superior, donde la Universidad Nacional, que entiendo yo es para las personas de escasos recursos económicos, el acceso a esa educación, generalmente los estudiantes no están eh, o no acceden todos los que pretenden ingresar a la universidad porque tienen hay distintas maneras de ingresar a la universidad y yo me voy a referir nada más al punto más problemático, como es esta evaluación sobre conocimientos y de aptitudes, que por regla general los estudiantes hay algunos que lo reprueban, pero no es, digamos, que el examen sea para determinar sus habilidades y competencias, sino que es nada más el mecanismo que ha encontrado la universidad para decirle no a los estudiantes, aduciendo falta de recursos, aduciendo falta de infraestructura, aduciendo falta de docentes para atender toda la demanda de estudiantes que quieren ingresar a la universidad. Y frente a la imposibilidad de ingresar a esa universidad, buena franja de estos estudiantes, la única opción que tienen es aplicar a las universidades privadas. Y ahí, ¿verdad? El problema con el cual se enfrentan es, eh, digamos, la capacidad económica. Entonces aquí tenemos un verdadero problema porque como veíamos en la unidad 1, la educación es un derecho fundamental reconocido a la persona y por lo tanto es deber del Estado garantizarle a la persona este derecho de tener educación, pero por razones presupuestarias se le niega el derecho a estas personas, cosa que me parece a mí, digamos, un tanto inaceptable, porque la Universidad de El Salvador debería de brindar estos servicios, porque para eso, digamos, para eso está instituida. Si faltan docentes, pues entonces deben de contratar docentes. A veces se dice, no, porque no hay infraestructura, por lo menos en este caso, la universidad de nuestra ciudad tiene un campus muy amplio, decir, no entiendo por qué dicen de que no tienen la infraestructura suficiente. Entonces, pero como repito, ¿verdad? Son decisiones políticas de negación de este derecho. En cambio, digamos, en las universidades privadas, pues tienen la apertura de ingresar, pero el factor económico es un problema. De ahí que tenemos como docentes, no nos olvidemos de que tenemos ese problema a nivel superior de acceso a la educación, en donde muchas personas se quedan sin poder tener acceso a la educación superior, que tal vez posiblemente estemos perdiendo grandes médicos, grandes profesores, grandes odontólogos, grandes sociólogos o filósofos, y el país está perdiendo la oportunidad de formar a estas personas. Entonces aquí donde se vuelve un problema porque el desarrollo económico del país se desacelera porque digamos, el valor de un país como el está en su gente. Asimismo, otro de los grandes desafíos es la poca investigación científica, donde nosotros a nivel superior existe una materia, generalmente se da al inicio de las carreras, que se llama métodos y técnicas de investigación, que generalmente esta materia se le deja, digamos, al profesor o se destina a profesores que tienen menos interés en las universidades por la poca importancia que tiene el tema de la investigación. De ahí que se podría decir que a nivel de país, no tenemos estándares, digamos, eh, mínimos siquiera de realizar investigaciones. Entonces es otro de los problemas y los grandes desafíos que tiene la educación sobre la investigación científica, donde no tenemos, digamos, grandes investigaciones que catapulten a nuestras universidades de realizar investigaciones científicas, donde seamos reconocidos a nivel nacional e internacional por realizar estas investigaciones. Se han hecho algunos ensayos, ¿verdad? Porque no vamos a decirte que todo ha sido negativo. Algunas universidades sí están haciendo grandes esfuerzos por generar, digamos, estas investigaciones científicas, pero volvemos nuevamente de que el problema es la cuestión de inversión, la necesidad de invertir en investigaciones científicas. Entonces, porque las universidades generalmente destinan para el tema de la investigación de todo su presupuesto unas cantidades, pero demasiadas exiguas para la investigación, que es donde está, digamos, la fuerza de las universidades para generar este tipo de nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos, donde digamos, los principales
arquitectos o los protagonistas de los descubrimientos de las investigaciones científicas tienen que ser las universidades, juntamente con todos sus profesionales en todas sus áreas, cada quien, ¿verdad?, en su departamento o en su facultad, generando lo que son investigaciones científicas y no meramente una indagación bibliográfica, una mera consulta de datos, nada más se entrevistan unas personas, se tabulan datos, se consultan unos textos y ya eso consideramos como científico. Entonces, eso verdaderamente sí creo yo que tenemos un gran problema y aquí vamos nosotros como docentes, ¿verdad? Nosotros tendríamos que comenzar a hacer esa diferencia. Bien, con Atila, que bueno, me da un análisis, dice, si hacemos un análisis objetivo y crítico, existen deudas políticas en temas de educación, ¿correcto? ¿De acuerdo? Específicamente en educación superior, infraestructura en malas condiciones en el sistema público. Por otro lado, los presupuestos no son acordes a las necesidades y demandas y existe centralización de recursos. Claro, está, ¿verdad? Muy bien, muy claro, don Atila. Podríamos nosotros hacer este pequeño análisis. En nuestro país, los gobiernos, oye, el actual gobierno, ¿en qué está pensando? En invertir. Bueno, esta pandemia ha venido a trastocar todo, ¿verdad? Pero podríamos hacer un ensayo. ¿Cuál era el interés o cuál es el interés de este gobierno? Y si realmente vemos una intención, aunque sea así, ulterior o posterior, de invertir en educación en lugar de estar invirtiendo en armamentos, digamos, en militares, en cuestiones de combate, digamos, de seguridad pública, o estamos pensando en invertir en educación, en formar personas, en hacer sujetos distintos, porque hoy por hoy, lo que estamos viendo en la pandemia, lo difícil que se le está haciendo a los gobiernos para que las personas atiendan las medidas o sigan las instrucciones de cuarentena. ¿Ya? Entonces, y vemos países donde la educación sí, digamos, es muy buena, en cuanto el gobierno da una indicación, las personas muy fácilmente obedecen las reglas. Y si hay desacuerdos, entonces de manera muy tranquila se van a un debate, pero un debate racional, un debate que satisface la opinión pública porque se desarrolla digamos, criterios de racionalidad y no por mero autoritarismo. Entonces también tenemos ese problema, ¿verdad? Y dice Rafael Moreira, ahorita está invirtiendo en capacitación en entornos virtuales para docentes, exactamente, por una necesidad, ¿verdad? Frente al producto de la situación es que ha reaccionado a los entornos virtuales, pero bien, eso es lo que se enuncia. Sin embargo, nosotros podemos ir a ver a la práctica, ir a ver a los estudiantes en qué condiciones están recibiendo, digamos, las clases en este momento. Prácticamente esta falta de educación de todo este sector de la niñez y de los adolescentes, esto va a afectar a futuro enormemente a nuestro país, porque las personas, incluso aquellos que están en condiciones menos ventajosas, son los que salen más perjudicados, porque no cuentan con internet, no cuentan con una computadora, y esto, ¿verdad?, los aleja aún más del conocimiento en cuanto a su preparación para la vida. Patricia Peraza dice, y los recursos recibidos no son bien utilizados, incluso se devuelve parte del presupuesto asignado. Correcto. Este es el mejor de los casos, Patricia, de que las instituciones tengan que devolver el recurso, pero hay otro peor, que es la corrupción, donde no se devuelve, sino que se apropian de los recursos. Entonces, esto viene a complicar más nuestra situación de país frente a la educación, que todo ese dinero, si se controlara el dinero, la inversión RUS, que no digo de que no son importantes, pero hay otros factores más importantes como es la educación. Entonces, y que se frenara un poco la corrupción, ¿verdad? Que se frenara un poco la corrupción, entonces, ¿cuántas personas, cuántos funcionarios han huido de nuestro país que se les atribuye haberse apropiado de grandes cantidades de dinero? Y ese dinero, en lugar de que alguien le hubiera quedado a una persona, a un funcionario público que de por sí ya contaba con un buen salario, si hubiera destinado todo este dinero a educación. Como repito, los países que lo han hecho cuentan hoy por hoy con mejores condiciones de vida que aquellos países que destinan su dinero para otras cosas. Entonces, Juan dice, la educación es la base para evitar diferentes problemas sociales. Correcto, ¿verdad? La educación es por eso que yo cuando, digamos, cuando comencé a hacer mis estudios en educación, me di cuenta de que la educación es el área más importante del país.
porque está sobre la base de todo. De la educación salen los futuros abogados, los futuros médicos, los futuros docentes, los futuros, los distintos arquitectos, ingenieros, médicos, todo. Incluso el buen ciudadano, aquel que no logró, digamos, por diferentes circunstancias, especializarse o tener una educación superior, también si tiene buenas bases en educación, llega a ser un excelente ciudadano, un buen padre de familia, responsable, dedicado, ético, con una conducta moral, social muy buena, pero producto de su educación, porque le genera también cultura. Entonces, Kevin dice la falsa promesa de un niño, una computadora. Sí, ¿verdad? Entonces, eso ya tenemos como historia para que vean cómo la política también entra con la educación. La política no es inocente frente a eso. Y también, ¿verdad? Como tercer punto de los desafíos está la carencia de prácticas en el uso académico de la propiedad intelectual. Este es un tema también importante que creo yo que es necesario mencionarlo para nosotros, digamos, los educadores, que esto, digamos, se da en el respeto de la propiedad intelectual. Eh, Ahora se vuelve muy común y muy práctico, es decir, una conducta generalizada, que cuando estamos haciendo algún trabajo sencillo, ¿verdad? Vamos a la web, bajamos una presentación y la utilizo, digamos, en un desarrollo de una cátedra. Y esto, como lo mira el estudiante, que también lo hace el docente, entonces el estudiante también reproduce esas prácticas, aquella actividad de cortar y pegar. Esto, sin darnos cuenta, nos puede llevar a meter en un problema jurídico, ¿verdad? De una demanda de propiedad intelectual. Entonces, es necesario que como docentes tengamos el cuidado de cuando vayamos a hacer un tipo de cita, digamos, reconocer su autoría. Eso por un lado. Y además hay que tomar en cuenta la cantidad de material que yo puedo extraer para poderlo publicar, porque no toda la información es libre, sino que tiene restricciones de propiedad intelectual. Entonces es necesario que sembremos una cultura de legalidad como docente, ¿verdad? Y tener mucho cuidado de respetar, digamos, los derechos de autor. De ahí que espero de que se interesen por esta temática y consulten, ¿verdad? Y tengan mucho más cuidado cuando vayamos a utilizar información para ser presentada, digamos, en una clase. Entonces, porque podemos, digamos, estar envueltos en un problema legal, en una demanda, no solamente el docente, sino que la institución a la cual nosotros trabajamos puede verse envuelta en una demanda de propiedad intelectual. Para eso están los REA, ¿verdad? Los recursos educativos abiertos. Entonces, que incluso en la UNESCO, en la página de la UNESCO, hay una gran cantidad y sitios donde hay personas que digamos, por su condición o por su actitud o por su, digamos, por sus valores, tiene un recurso académico y lo pone, ¿verdad? Lo deja a disposición de que las personas puedan hacer uso de él, digamos, para fines académicos y no se va a ver envuelto en una demanda legal. Esos son los recursos, ¿verdad? Educativos abiertos que es necesario nosotros conocerlos para que hagamos la seguridad de que no estaríamos violentando ningún derecho humano. Entonces, Daniel dice, eso es muy importante, incluso el ministerio lo está enfatizando en la capacitación que se está dando en clase. Correcto, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Por eso el Ministerio de Educación debe de tener mucho cuidado de que los docentes no vayan a utilizar una plataforma, un recurso esté colado en la Internet sin previa autorización de sus autores. Entonces es necesario tener, repito, ¿verdad? Que nosotros como docentes tenemos que ir por la cultura de la legalidad. No, digamos, estar siempre muy, digamos, muy limitada nuestra labor docente, porque recuerden que también la educación está reglamentada. Hay disposiciones jurídicas que regulan el quehacer educativo. No es así que está al arbitrio, está abierto de que podemos hacer lo que queremos. No, tenemos que tener muchas prevenciones y muchos cuidados con esa temática, ¿verdad? Y luego también el otro desafío es el uso de las TICs, que en el caso de ustedes, digamos, es una de las grandes propósitos digamos, u objetivos de esta maestría, donde ustedes desarrollen el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Ya se los decía, ¿verdad? Que la sociedad del conocimiento en pleno siglo XXI que estamos en desarrollo, en donde la Internet juega un papel
importantísimo, donde las plataformas, o este nuevo paradigma que se está desarrollando, un nuevo paradigma en educación como es la Internet y el uso de las redes sociales. Y es así que la formación docente en ambientes virtuales, ¿verdad?, requiere de competencias digitales, tales como la ofimática, donde es necesario, ¿verdad?, que como docentes sepamos nosotros crear, modificar, organizar archivo, ¿verdad?, en cualquiera de sus formas, ¿verdad?, de procesamiento de textos. Es necesario que como docentes desarrollemos esas competencias digitales porque es la actualidad, este es el momento actual de la educación, donde digamos, se ha combinado lo que es el currículo por competencias con manejo de las TICs. Hoy la mayoría de instituciones educativas, sus populares, ¿verdad?, recogen lo que es la formación por competencias, vinculado, ¿verdad?, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy por hoy, digamos, las clases comunes, que cuando uno llega a una clase, digamos, en una universidad con un cierto prestigio y nos presentamos nosotros como docentes, inmediatamente ustedes van a ver a los estudiantes que todos portando con sus teléfonos inteligentes o una tablet o una computadora, más tarda en colocar el tema el docente cuando ellos ya en esos, digamos, instrumentos inteligentes ya cuentan con toda la información. Por tanto, ya nosotros no estamos preocupados por la información, sino qué hacer con la información. Y por eso el docente ya no es aquel profesional de que le lleva la información al estudiante porque él ya la tiene y esa está en la internet, sino que aquí ya el rol ya cambia. ¿Por qué? Porque la información ya se tiene. Ellos lo que tienen es orientación de cómo pueden usar esa información. Ellos tienen que desarrollar competencias de cómo crear esos nodos, esas redes, ¿verdad?, de comunidades con otras personas que almacenan información y cómo la comparten esa información. Por eso, en esta, digamos, puede ser que para ustedes les resulte un poco incómodo que se les deja trabajo en equipo, ¿verdad? Que hoy por hoy están trabajando nada más con un compañero, cuando las actividades tal vez de ser más amplias, con más compañeros, porque en estos entornos es importantísimo el trabajo en equipo, no solamente en grupos, sino el trabajo en equipo donde nosotros seamos capaces de poder interactuar con otra persona y poder compartir información y a veces construir, digamos, nuevo conocimiento juntos. Es por eso que en esta maestría hay una preocupación porque ustedes no se opongan ni se resistan al trabajo en equipo, donde es necesario salir de esa área de confort e ir al encuentro de mi compañero, de mi colega, porque con él es el que voy a construir el conocimiento. Por sí solo, de manera individual, lo puedo construir, pero me resultará más difícil. Hoy por hoy las comunidades, digamos, en Internet, es que van creando esas conexiones y esas redes de ir construyendo y almacenando información, porque aquellos que tengan mejores contactos o mejores herramientas o mayor cantidad de información son los que estarán en una posición de ventaja frente a aquellos que no cuentan con la información, porque hoy la clave es la búsqueda de información. Al estudiante hay que orientarlo sobre la manera de cómo, digamos, buscar la información, almacenarla, procesarla y ordenarla para poderla compartir. De eso, digamos, es lo que se trata ahora de los entornos virtuales. Y ahora ya no es tanto de decirle a un estudiante, yo tengo un libro, te lo voy a llevar, ¿cuánto tiempo me lo vas a prestar? Bueno, te lo voy a llevar dentro de 2 días y te lo voy a prestar 3 días. Cuando hoy a estos estudiantes, en menos de segundo le está trasladando miles y miles de textos de consulta, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que se trata. Y a veces es necesario tener esa habilidad de poder interactuar con otra persona y poder compartir información. Esa, digamos, es la idea de que ustedes trabajen digamos, en equipo, no solamente en grupo.
Daniel dice que la mayoría de docentes de las escuelas públicas no quieren actualizarse en el uso de las TIC, se han hecho muy cómodos, correcto. Y es que es bien sencillo, porque la pedagogía tradicional y algunos elementos negativos del conductismo me generan digamos, esa situación de confort producto de sus postulados, porque a mí me parece que es más fácil desarrollar una práctica docente bajo estos modelos. Bueno, el conocimiento lo digo yo, hasta dónde van a aprender lo determino yo, los estudiantes deben de hacer todo lo que digo yo, todo lo que se debe de aprender y los comportamientos de los estudiantes es lo que a mí me parece. Entonces todo, ¿verdad?, gira alrededor del docente. Por supuesto que se sienten más cómodos con esta metodología. En cambio, por eso felicito a ustedes que se han inscrito en esta maestría, porque esto demuestra ese deseo, ¿verdad?, de cambiar su práctica docente. Porque recuerden de que esto que ustedes están estudiando, la teoría tiene que servir para algo. Algunas de las actividades que he estado evaluando, en algunos casos, visto por lo que han escrito, he sugerido, ¿verdad?, que todo lo que ustedes están proponiendo ahí, pues llévenlo a la práctica de manera inmediata. Vayan y comparen la realidad. Primero véanlo ustedes en su práctica docente y esto les permitirá también poder, digamos, juzgar la actividad de otros docentes o de otras instituciones educativas. Pero como decían los filósofos, decía Sócrates, no para ser criticones, sino para ser críticos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar como educadores. Asimismo, Juan José dice, bueno, Kevin dice, las TIC son el medio, no el fin. Correcto, ¿verdad? Gracias, Kevin, muy bien planteada esto. Miren esta frase que me permite decir lo siguiente. Las TIC son un medio, no un fin. Las TIC son neutras, son herramientas. Las TIC no genera algo bueno ni malo, sino que todo depende del uso que se le dé. Porque incluso utilizando las TIC, puede ser que yo esté reproduciendo una tradicional o un conductismo en todos sus elementos negativos, que es, entiendo yo, una opinión muy personal. Creo yo que hoy por hoy todas las teorías pedagógicas tratan de alejarse de la pedagogía tradicional, la pedagogía bancaria, la cual le llamaba Freire, como los efectos negativos del conductismo. Hoy por hoy la mayoría de teorías pedagógicas van en contra de eso, pero, ¿verdad?, el hecho de usar TICs, tengan cuidado, ¿verdad?, que no por usar un proyector, no por usar una computadora y proyectarla en PowerPoint o Prezi, ya tener una pedagogía ya actualizada. No, ¿verdad? Probablemente incluso en estos entornos virtuales, utilizando estas herramientas como estamos en este momento, podríamos llegar a tener una clase digamos, de una pedagogía tradicional con todos sus efectos negativos. Entonces, qué bueno el comentario de Kevin, porque me permite decir esa idea. Juan José dice, esta pandemia ha dejado un buen mensaje a los sistemas educativos del mundo de la importancia del uso de las TICs en educación. Por supuesto, Juan José, y creo yo de que ya va a cambiar el mundo. A partir de este momento, creo yo de que se han hecho grandes descubrimientos, muchos docentes y muchos estudiantes en estos pocos días se han desarrollado unas habilidades y unas competencias en uso de las TICs muy buenas, pero siempre habrán digamos, sectores de resistencia en donde se habrá una oposición por lo mismo que decíamos antes, ¿verdad? El área de confort que me permite lo tradicional. En cambio, esto es más dinámico, digamos, hay más interacción, ya no solamente es el docente el que domina los aprendizajes, sino que aquí son ustedes. Como este ejemplo, imagínense ustedes están conmigo solamente 45 una hora a la semana, pero el resto de la actividad son ustedes los protagonistas. Y allí, digamos, el docente no debe de sentirse apartado, excluido del proceso, porque esa es su satisfacción, que los estudiantes son los que van construyendo su conocimiento, son los que van descubriendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la docencia. En el caso de ustedes, con las investigaciones que han hecho la semana anterior y esta, les permite ese contacto directo con la realidad y les permite la construcción del conocimiento. Entonces, esto lo vuelve a ustedes protagonistas de sus aprendizajes. Y ya no está al frente, digamos, el docente, el profesor, que incluso esa terminología ha sido cambiada. Hoy por hoy, repito, ¿verdad? Ya incluso ya no somos ni profesores ni docentes, sino que somos facilitadores y en este ámbito somos
tutores. Mercedes Rivera dice, se marcará un antes y un después de la pandemia. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que ya no volverá a ser lo mismo. Y luego esto mismo que estamos diciendo es la falta de actualización docente, que creo yo cae por su propio peso. Asimismo están los retos y desafíos de la educación superior, que es lo que les decía, la homologación de la educación superior, que sería la validez que debe de tener un título universitario en cualquier parte del mundo. Por eso la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con un prestigio, que los títulos le den validez al profesional, de que una persona se puede ir, digamos, a Costa Rica, a Guatemala con un título de arquitecto, de médico, de abogado, y que este sea, digamos, válido y que la persona pueda ejercer la profesión en esos países. Sin embargo, hoy por hoy no se tiene eso, sino que tiene que pasar por un proceso de acreditación o de calificación en los distintos ministerios de educación del profesional que quiera ejercer en otro país. Entonces, esto es un problema de credibilidad o de acreditación de los profesionales. Asimismo, están las investigaciones que es necesario, repito, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, la necesidad de que las universidades inviertan en investigación y que los docentes y los distintos profesionales también nos preocupemos más por realizar investigaciones científicas y que esos proyectos de tesis no sirvan nada más para quedar guardados en la biblioteca, sino porque sean consultados, pero también con las instituciones educativas de educación superior, porque en sus procesos ya quitaron la tesis, los trabajos de investigación, y hoy lo que existen son cursos de preespecialización. Entonces, esto impide que el futuro profesional se dedique a una investigación. Y sobre ello quiero recomendarles a ustedes de que ya vayan pensando en su tema de investigación, que no lo vaya a tomar, digamos, apresurado ya al momento de decidir su tema de investigación, sino que a medida que vayan viendo estas primeras asignaturas, ya vayan pensando en una problemática a la cual ustedes se van a dedicar. Y desde ya comenzar a recoger información, a pensar, a reflexionar sobre el problema que ustedes vayan a decidir investigar. Asimismo, están en la docencia, ¿verdad? La necesidad de contar con profesionales formados de manera integral, que cuenten con las competencias dentro de estas, las digitales, que es una necesidad que hoy el nuevo paradigma que se está gestando, como decíamos, ¿verdad? El nuevo paradigma de educación que es producto de la internet y las redes sociales, hoy por hoy estamos acercándonos a una nueva manera de ver educación. Ya la educación hoy ya no va a ser la misma. Yo espero que, y en ese proceso, ustedes, ¿verdad? Son como los pioneros y son los que van a ir marcando, digamos, el descubrimiento y los procesos diferenciadores entre un antes y un después. Miren qué bien les viene a ustedes esta maestría, porque justamente en este proceso ustedes están estudiando, digamos, los aprendizajes en entornos virtuales. De ahí que la manera de aprender y la manera de estudiar y la manera de dar clases con herramientas tecnológicas, la internet y las redes sociales, es muy distinta. Yo ahora, mi teléfono, ¿verdad? Antes que yo me dedicaba solamente a dar clases en la hora determinada, llegábamos a la universidad, desarrollábamos una clase y un par de correos, ¿verdad? Dando indicaciones. Y hoy no para digamos, la red social de recibir ya sea no solamente cuestionamientos, sino todo lo que sea, digamos, todo lo que los estudiantes están haciendo y han logrado a través de las actividades que están realizando, e incluso descubrimientos adicionales que no los he dispuesto yo, sino que ellos los han descubierto por sí solos. Y entonces vamos construyendo entre los compañeros alumnos con los docentes, vamos construyendo archivos, base de datos, de información que vamos recogiendo y vamos almacenando esta información y se va compartiendo. Muy interesante esta nueva manera de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y están también las plataformas, ¿verdad? La necesidad del manejo de plataformas virtuales, que esto tiene también que ver con los hornos virtuales, que yo espero, ¿verdad?, que en la medida de lo posible ustedes vayan también haciendo lecturas, investigaciones sobre esta temática. Bueno, ya me volvió a agarrar el tiempo, voy a tratar de avanzar un poco. Bueno, ahí tenemos los desafíos y los retos, ¿verdad?, de las universidades. Y tenemos las argumentaciones científicas en una propuesta pedagógica institucional. Lo que decía anteriormente, cada institución educativa debe de contar con una propuesta pedagógica
Y aquí podemos decir que es una propuesta pedagógica. Eh, ¿De qué se trata, digamos, digamos, esta propuesta? ¿Qué es lo que debe de contener? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuál es el proceso? Debe de seguir la construcción de una propuesta pedagógica en donde, como decía anteriormente, son la aglutinación o la conformación o la unión, ¿verdad?, de distintas teorías, paradigmas, lo que son este, modelos pedagógicos que conforman los instrumentos curriculares. Entonces, la propuesta pedagógica, como decíamos, es la intención, es la pretensión de la institución educativa con los procesos educativos. Asimismo, esta unos elementos, ¿verdad? Que son los que ustedes tienen ahí descritos en su documento, cómo serían los elementos que debe de contener toda propuesta pedagógica, a efecto de poder, digamos, desarrollarla por si llegamos a ser contratados como asesores pedagógicos o como pedagogos de una institución educativa. De ahí que existen diversas formas, ¿verdad?, o protocolos que orientan la elaboración de una propuesta pedagógica. Todo depende del protocolo que consultemos. Sin embargo, vamos a hablar de cuáles son esos elementos indispensables. En el material que ustedes tienen están los que son los principios de la propuesta pedagógica, digamos, ahí se dan una gran cantidad de ejemplos, el perfil del estudiante que se pretende formar, también el pedagógico, los retos pedagógicos, los objetivos pedagógicos, los acuerdos, las metas pedagógicas y los indicadores, así como el cronograma y la evaluación de la propuesta. Es decir, es como una especie de un mapa, ¿verdad? Una guía que debemos de seguir para poder desarrollar una propuesta pedagógica. Y esos serían sus elementos indispensables. Asimismo, ¿verdad? Tenemos cómo se desarrolla, qué pasos debemos de seguir para elaborar una propuesta pedagógica, en donde, digamos, es necesario, como lo indica, ¿verdad?, hacer un análisis del contexto, como hacer una especie de diagnóstico, los datos del entorno, la caracterización de los estudiantes. Entonces, todos estos elementos me permiten, digamos, identificar lo que son la construcción de una propuesta pedagógica, que va a estar dentro del tema de investigación del proyecto integrador que ustedes van a desarrollar en esta semana. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo ya estamos sobre la hora y tenemos la estructura didáctica de ese modelo pedagógico en una institución educativa. ¿Cuáles son las preguntas fuerza que originan la construcción de un modelo pedagógico o de una propuesta pedagógica? Se hacen las preguntas como desde dónde, a quién orienta, para qué, cuándo, cómo y qué se logró. Cuando vean que yo ya he participado en estos procesos y vean lo difícil a veces que es estar construyendo una malla curricular vincularlo con los propósitos curriculares, que digamos en el caso de la universidad se ha mezclado lo que actualmente es la educación del siglo XXI, lo que es el currículo bajo competencias vinculado a las TICs, pero resulta digamos, muy complicado y muy complejo estar desarrollando un modelo pedagógico al momento de estar estructurando, por ejemplo, qué estudiante quiero formar, qué materias, qué contenido qué materias son las que le voy a desarrollar, cuál es el orden para ir cursando estas asignaturas. Entonces, todo esto es digamos, un proceso bastante complejo de poder, digamos, establecerlo. Y es así que el modelo pedagógico es determinado por variables, ya sean económicas, sociales, culturales y políticas en un espacio geográfico y momento histórico determinado. Cada modelo responde a su realidad. No se puede traer un modelo muy bonito, muy perfecto, puede estar y tratar de desarrollarlo en una institución educativa X, sin antes contar de esa institución educativa. Por lo tanto, no se puede cometer ese error de forzar un modelo pedagógico a una realidad distinta. Y es así donde debemos de tener en cuenta lo que son los elementos y los componentes que anteriormente he hecho referencia.
Ahora finalmente está el perfil del docente universitario de educación superior a partir de la construcción social y la construcción de REA. REA son los que les decía, los recursos educativos abiertos que para evitar, digamos, problemas legales del uso de recursos académicos, podemos hacer uso de esta comunidad que pone a disposición recursos académicos, ¿verdad?, para que podamos hacer uso de ellos. Y ahí es donde tenemos el perfil del docente de la Universidad del siglo XXI, cuál es ese perfil, cuál es esa, digamos, esa competencia, la competencia que se espera de este docente del siglo XXI, que ya decíamos que en términos, digamos, precisos, sería tener una formación integral, donde resalta el tema de las competencias digitales, por lo mismo de que nos estamos dando a la educación del siglo XXI, ese paradigma que ya les mencioné, producto del uso del Internet y las redes sociales. Y es así que la universidad universitaria del siglo XXI se encuentra sumergida en el enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante. Hay que decirlo, ¿verdad? Que digamos, esta forma de educar ha venido cambiando en el tiempo. Para el caso, allá por la década de los 70, los documentos curriculares eran basados en objetivos. Luego pasamos ya por la década de los 90, donde prevalecía el constructivismo, donde la atención estaba centrada en los aprendizajes, donde el docente era facilitador y era el orientador de la construcción de conocimientos de parte de los estudiantes. Hoy, ¿verdad? Actualmente ya está centrado en el estudiante. Hoy por hoy, a nivel mundial, se habla de que el elemento central de los procesos de aprendizaje son los estudiantes y que ellos son los protagonistas de sus propios aprendizajes y de manera autónoma. Nosotros ya como docentes no tomamos de la mano ni lo vamos, digamos, lo vamos guiando por dónde es que él va a caminar, hasta dónde va a caminar, hasta dónde van a llegar sus conocimientos, qué es lo que él debe de aprender. Nada de eso. Hoy eso él lo determina. Él es el que va marcando el ritmo de sus conocimientos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el estudiante alcance la potenciación máxima de sus competencias. Esa es nuestra tarea. En la medida que los estudiantes sean capaces de desarrollar en su máxima potencialidad sus habilidades, sus conocimientos y sus actitudes, en esa medida nosotros vamos a convertir en buenos docentes. Luego están las concepciones del perfil, ¿verdad? Todas basadas en competencias. Hoy el perfil del docente universitario se está midiendo a través de sus competencias, no tanto, digamos, solamente en el saber, ¿verdad? El mero saber, sino que ahora lo que se trata es de saber hacer. La diferencia entre el aprendizaje de objetivos o del aprendizaje del constructivismo, a diferencia digamos, del aprendizaje basado en competencias, es que yo sé algo, tengo un conocimiento, pero ese algo es para hacer algo. No es solamente tener un conocimiento, sino que también ese conocimiento me debe de llevar a saber hacer algo. Entonces, que el conocimiento sirva para algo, que no sea solamente por acumular conocimiento. También están las funciones y competencias del docente universitario. ¿Cuáles son esas actitudes fundamentales del buen docente? ¿Cuáles serían esos reconocimientos? ¿Cuál sería la importancia de digamos, eh, esas actitudes fundamentales del docente universitario? Sería, ¿verdad?, que resalta el aspecto ético, el aspecto moral, en cuanto a su desenvolvimiento como profesional, donde se estima, ¿verdad?, la condición de educador, reconocerse como educador, darse valor como educador, porque a veces tenemos una opinión negativa sobre la figura del docente. Entonces tenemos que amar, tenemos que apreciar la labor que nosotros desempeñamos, sentir ese orgullo y esa vocación y esa actitud de importancia de nuestra labor. Asimismo, tenemos que tener un sincero aprecio a nuestra juventud, a los educandos. Hay profesores que odian a sus estudiantes, donde les resulta repulsivo. Dentro de las experiencias que he estado leyendo, digamos, sobre donde ustedes comentaron la clase que no les fue de grado, me dio tristeza ver algunas experiencias que ustedes pusieron ahí, cómo digamos, hacen referencia a que el profesor los odiaba. Entonces eso me parece a mí bastante
inaceptable en un docente, ¿verdad? Que un docente odie o que no le guste interactuar con otro, cuando la labor de nosotros como docentes es tratar con personas, o que tratemos también con colegas, así como estas empresas japonesas. El éxito de las ahora de las empresas japonesas lo descubrieron de que ellos no contrataban personas por sus conocimientos especializados en una área, sino aquellos que tenían tal vez no conocimientos profundos, sino digamos, un conocimiento multidisciplinario, pero principalmente su capacidad de poder interactuar con otros, aquella facilidad que tienen las personas de poder tratar, conversar, interactuar con otra persona, que es fácil conversar con ellos. En cambio, hay personas que odian trabajar, digamos, en grupo, en equipo, porque es de su desagrado, cuando nosotros como docentes tenemos que desarrollar esa habilidad y esa competencia de tratar con personas. También debe de tener una excelencia académica y competencia profesional, es decir, debe de ser especialista en el área que se desenvuelve, debe también de tener una educación, ¿verdad? Debe de estar en constante actualización, no puede estar dando clases con lo mismo que hace de hace 2, 3, 4, 5 años, sino que debe de actualizarse muy, pero muy continuamente. Debe tener aquella capacidad para comunicar el saber y los saberes, es decir, la capacidad de poder interactuar y poder darse a entender, que yo digamos, lo asocio con esta idea. La necesidad y la obligación que tenemos nosotros de caerle bien al estudiante, porque si nosotros le somos, digamos, apáticos o no le caemos bien al estudiante, ya generamos una barrera de aprendizaje. Entonces ya no tiene sentido nuestra labor con este tipo de estudiantes cuando nosotros generamos, digamos, esa repulsión con ellos. Tomemos en cuenta de que tenemos que ser muy amables, muy tolerantes, muy comprensivos estudiantes y por eso, ¿verdad? Para caerle bien. Entonces, en síntesis, esas serían como la formación, ¿verdad? Integral de los docentes. Rápidamente, entonces, pasamos a ver la tarea para explicarla para esta semana, que nuevamente, ¿verdad? Como la semana anterior, es una investigación que van a hacer, donde ustedes van a tener que generar estos aprendizajes de manera autónoma. Son libres ustedes para desarrollar esto. Ahora ya las preguntas no se les dan formuladas, sino que ustedes son los que van a hacer. Yo les insto de que antes de que comience su investigación, hagan una pequeña lectura en la web sobre lo que son los proyectos integradores, porque eso es lo que van a hacer, un proyecto integrador, donde ustedes van a tratar de, en el desarrollo, ¿verdad?, de su informe final, en el desarrollo, en el contenido o en el cuerpo, ¿verdad?, o la esencia o la columna vertebral de su informe, deben de estar integrados los dos temas, como la propuesta pedagógica junto al perfil del docente universitario. Sean creativos para hacer esa integración de dos temas. Entonces, veamos en qué consiste las actividades. Bueno, en primer lugar, bueno, se vuelven a generar equipos de trabajo, ¿verdad? Donde van a poder intercambiar información, que era lo que les decía en entornos virtuales, la necesidad de poder compartir información, generar, digamos, archivos de información, poder compartir información, etcétera, ¿verdad? Entonces, teniendo presente que es indispensable que cada participante del equipo deje evidencia de sus aportes en el foro. Traten de de escribir en el foro la cantidad de veces que ustedes van construyendo, digamos, su proyecto integrador, porque de ahí sale una nota, como son el trabajo colaborativo, se determina por la cantidad de veces que ustedes ingresan al foro. Después de ello, ¿verdad? De dar lectura a esta unidad, ustedes van a elaborar 5 preguntas referentes al perfil profesional del docente universitario. Una vez dado lectura, ¿verdad?, a la parte correspondiente en el material. Y luego lo va a suministrar a 2 docentes activos de una universidad, sea esta pública o privada. Esas 5 preguntas ustedes serán libres, tendrán que tener esa habilidad de poder formular preguntas para obtener la información relevante. Y luego, ¿verdad? Asimismo, va a elaborar otras 5 preguntas para indagar sobre la existencia de propuesta pedagógica en las instituciones educativas y suministrarla a 2 directores de cualquier nivel educativo. En este caso, ¿verdad? Ustedes se van a repartir el trabajo que probablemente
cada uno de ustedes del equipo de trabajo pues pueden elegir de entrevistar a un docente universitario y a un director de un centro educativo. Puede haber la posibilidad, en caso de que sea totalmente imposible, de un director, aunque preferentemente sea un director, puede serlo de un docente también, pero preferentemente tendría que ser un director, porque tiene que ver con la propuesta pedagógica con la cual cuenta esa institución educativa. Luego, una vez que ustedes ya recogieron las respuestas del docente universitario, de dos docentes universitarios y los directores, en un documento de Word van a consolidar y analizar los datos obtenidos. Elabora un informe en el cual debe de contener, ya una vez ustedes tienen toda la información obtenida del perfil del docente, ¿verdad? Van a ver ustedes ahí de que van a hacer un informe en el cual debe de contener una portada, un índice, una introducción, unos objetivos de desarrollo y reflexiones finales. Aplíquelo, ¿verdad? Aplique al formato, a las indicaciones y finalmente uno nada más, ¿verdad? Va a guardar en ese documento y lo va a enviar al foro. Esas serían como las indicaciones. Solamente uno de ustedes que lo mande al foro será suficiente. Y ahí está la fecha, ¿verdad? Que es hasta el domingo 17 y los criterios de evaluación. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Quedo a disposición de ustedes si quieren aclaración sobre algún punto de lo que acabamos de decir, ya sea de la actividad o de la temática. ¿Verdad? Entonces espero algún comentario, ¿verdad? Alguna aclaración que quieran sobre la tarea, principalmente que, como repito, es un proyecto integrador donde tienen que vincular los dos temas. Tienen que hacer un esfuerzo creativo de poder desarrollar, construir un nuevo conocimiento al vincular los dos temas, lo que es la propuesta pedagógica junto, ¿verdad? Van a tratar de relacionar esas dos temáticas en este proyecto integrador al momento de redactar su informe. Esta es una estrategia didáctica de investigación muy importante y muy, digamos, muy a nivel universitario, lo que es hacer proyectos integradores en investigaciones. Bueno, si no, Elvi Josué dice, ¿son 5 preguntas en total o son las mismas 5 para ambos docentes universitarios y directores? Son las mismas. Ustedes, como van a trabajar juntos, las mismas preguntas se las tienen que hacer a los dos docentes universitarios y las mismas preguntas a los dos directores de escuelas. Aquí lo que pueden hacerse, ¿verdad? Es lo que ustedes pueden repartirse el trabajo, ya sea que uno de ustedes obtenga la información de los dos docentes universitarios y otro de los directores, o pueden distribuirse uno un docente universitario y un director cada uno. Ahí ustedes, según ustedes se organicen. Susana dice, entonces, en total serían 4 entrevistas entre los dos integrantes del equipo. Exacto. Con esas 4 entrevistas, ustedes van a construir su informe. Así lo mismo con la anterior tarea, ¿verdad? Que hicieron 2 entrevistas cada uno, entonces lo mismo va a pasar acá. Lo único que aquí la temática es distinta. Y aquí recuerden la importancia de la formulación de las preguntas. Recuerden que el propósito de ustedes es investigar la propuesta pedagógica con la que cuenta la institución educativa y, por otro lado, identificar los elementos más importantes del perfil del docente universitario, para que una vez tengan ustedes esa información, ya poder construir su proyecto integrador, la redacción, y quedan también abiertos a poder consultar una bibliografía distinta. Y si se pueden hacer breves referencias en el cuerpo de desarrollo del trabajo, generar inmediatamente ahí, ¿verdad? El correspondiente pie de página de acuerdo a las reglas APA. A efectos de que ya vayan ustedes también, digamos, adaptándose a esta nueva forma correcta de redactar textos académicos, que tenemos grandes falencias como profesionales, la falta de conocimiento y habilidades de poder redactar documentos académicos que cuenten con el nivel, ¿verdad? Con el nivel que requiere un estudio de maestría. A nivel de maestría se deben de generar documentos que cumplan con cierto nivel de rigurosidad
académica. Hagan lo suyo eso, agarren un compromiso, ¿verdad?, de tomarse muy en serio la presentación de este documento, no por agradar a alguien, sino a ustedes, ¿verdad? Por ustedes el compromiso que sienten, el nivel académico en el cual que están, como es un posgrado donde los documentos que vayamos a presentar deben de ir bien marginados, hay que evitar, digamos, los errores ortográficos, revisar mucho la redacción, no solamente escribir y no entregar algo sin antes leerlo, que sea comprensible, el uso adecuado de palabras y todo ese cuidado creo yo que debemos de tener al momento de presentar este tipo de documentos, ¿verdad? Entonces les insto, ¿verdad? Les sugiero de que tomemos ese compromiso y que de ahora en adelante, como futuros profesionales en educación con este nivel de maestría, pues, digamos, tengamos ese prestigio, ¿verdad? Esa calidad y elevemos el prestigio de la educación. Elevemos ese prestigio de que es necesario reto, hoy por hoy que se les exige a los docentes de que no estamos cumpliendo con nuestra función como educadores y que se ve reflejado en el tipo de ciudadano que estamos formando. Bueno, si no hay más opiniones, yo quedo muy agradecido por la atención prestada. Ha sido un verdadero gusto haberlos acompañado en esta experiencia. Miren qué rápido se pasó el tiempo. Yo quedo muy satisfecho. La manera de cómo ustedes están respondiendo, los veo muy motivados. Les deseo lo mejor, ¿verdad? Que continúen con su formación, que marquen una diferencia en sus puestos de trabajo, en su familia, que vean de que son personas distintas, que se están transformando en personas diferentes, porque cuando la persona está adquiriendo conocimientos buenos, son personas muy agradables, son personas que dejan a un lado la arrogancia, se vuelven personas más humildes, más afables, porque el verdadero conocimiento eso es lo que provoca, ¿verdad? Los conocimientos equivocados o falsos hace a la persona presumida, hace a la persona demasiado orgullosa y por tanto no demuestra, ¿verdad?, que verdaderamente la persona sabe. Entonces, recuerden de que tenemos los principales que deben de ver esta diferencia en nuestra familia y en segundo lugar, nuestros estudiantes. Tener amor, como dicen, una de las condiciones, amor por la juventud, amor por los niños, amor por los futuros profesionales, tener ese deseo de colaboración, de ayuda, de orientación para estas personas que les podemos marcar la vida, les podemos cambiar la vida con prepararnos bien para la actividad, orientarlos principalmente con nuestro modelaje. Así es que nuevamente pues les reitero mis agradecimientos por haberme escuchado, por los que participaron en cada una de las conferencias y pues les deseo lo mejor. Si no hay más nada que decir, entonces espero que descansen, ¿verdad? Un abrazo fuerte a todos y espero conocerlos en algún momento y poder compartir nuevamente con ustedes. Así es que pasen todos muy buenas noches.